¿Has sentido alguna vez un escalofrío extraño, como si algo más grande que tú estuviera tratando de captar tu atención? En la Biblia, Job 4:15 describe un momento similar. Un espíritu pasó junto a mí y se erizó el cabello de mi cuerpo. Estas sensaciones no son casualidades. Pueden ser señales espirituales que Dios utiliza para hablarnos. Hoy exploraremos cómo estos escalofríos pueden ser una manera en la que el Señor nos alerta, guía o protege en momentos clave de nuestras vidas. Te mostraremos cómo interpretar estas experiencias desde una perspectiva bíblica y cómo discernir si vienen de Dios. ¿Estás listo para descubrir lo que el Señor podría estar tratando de decirte a través de estas experiencias únicas? ¿Alguna vez has sentido un escalofrío inesperado que parece no tener explicación? Tal vez fue un instante breve, un estremecimiento que te dejó pensando si acaso había algo más detrás de esa sensación. La Biblia nos enseña que Dios puede comunicarse con nosotros de formas que no siempre comprendemos de inmediato. En Job 4:15 se describe un momento que muchos podrían considerar inquietante. Un espíritu pasó junto a mí y se erizó el cabello de mi cuerpo. ¿Qué significa esto? ¿Podría ser que el Señor utilice incluso nuestro cuerpo como una herramienta para captar nuestra atención? A lo largo de las Escrituras, encontramos relatos de cómo Dios ha usado señales extraordinarias para hablar con su pueblo. Desde la zarza ardiente que llamó a Moisés hasta las visiones proféticas de Daniel, el Señor ha demostrado que no está limitado por los métodos humanos para comunicarse. Y aunque las manifestaciones sobrenaturales como estas son innegables, a veces Dios elige hablar de maneras mucho más sutiles. Los escalofríos podrían ser uno de esos medios. No son meras reacciones físicas. En ocasiones, podrían ser una señal de que algo importante está ocurriendo en el plano espiritual. Imagínate a Daniel, un joven exiliado en Babilonia, quien en medio de una sociedad hostil recibió visiones tan poderosas que su cuerpo no pudo soportarlas sin reaccionar. En Daniel 10:8-10 leemos cómo, al estar frente a una visión celestial, me quedé sin fuerzas y mi rostro se descompuso hasta parecerme sin vida, pero oí el sonido de sus palabras. Estas experiencias no solo lo estremecieron físicamente, sino que también sirvieron como un recordatorio de que lo que estaba experimentando iba más allá de lo natural. Podría ser que Dios esté usando los escalofríos en momentos específicos para despertarte espiritualmente, para alertarte sobre algo que necesita tu atención. En nuestra vida cotidiana es fácil pasar por alto estas pequeñas señales. Nos envolvemos en las tareas diarias, en las preocupaciones del trabajo y en las relaciones humanas, dejando poco espacio para reflexionar sobre lo que Dios podría estar intentando decirnos. Sin embargo, las señales divinas no siempre llegan con trompetas celestiales o grandes manifestaciones. A veces, se sienten como un suave susurro en el alma, como en 1 Reyes 19:12, cuando Elías experimentó el poder de Dios no en el terremoto ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Si Dios puede hablar en algo tan sutil como un soplo, ¿por qué no también a través de algo tan cotidiano como un escalofrío? Conocer las formas en las que Dios se comunica es un paso esencial para reconocer su voz. Muchos creyentes han compartido testimonios de cómo, en momentos de oración intensa o durante un sermón que tocó profundamente sus corazones, experimentaron un escalofrío inexplicable que les erizó la piel. No lo asociaron con frío ni con miedo, sino con una sensación de presencia divina que confirmaba algo en su espíritu. Una mujer relató que, al decidir finalmente perdonar a alguien que le había herido profundamente, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo justo cuando pronunciaba la palabra «te perdono». Para ella, fue una confirmación de que el Espíritu Santo estaba obrando en ese momento, brindándole la paz que tanto necesitaba. Sin embargo, para discernir estas experiencias, necesitamos una sensibilidad espiritual que solo se desarrolla al buscar una relación más profunda con Dios. Jeremías 33:3
nos anima con estas palabras: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Este versículo nos recuerda que Dios desea revelarnos su voluntad y que cuando lo buscamos con un corazón sincero, Él se encarga de mostrarnos su camino, incluso a través de formas que nunca hubiéramos esperado. Por otro lado, también es importante recordar que no todos los escalofríos tienen un significado espiritual. A veces, son simplemente reacciones físicas a estímulos externos, como un cambio de temperatura o un recuerdo emotivo. Pero, ¿cómo podemos saber cuándo un escalofrío es una señal divina? La clave está en observar el contexto y en buscar confirmación en la palabra de Dios. En Hebreos 4:12 se nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que todo lo que experimentemos debe ser evaluado a la luz de las Escrituras, porque Dios nunca nos dará una señal que contradiga su palabra. Un hombre compartió una experiencia que lo marcó para siempre. Durante un tiempo de adoración en su iglesia, sintió un escalofrío que lo obligó a arrodillarse. No entendía por qué, pero decidió obedecer. En ese momento, recordó un versículo que había leído hacía semanas. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Esa experiencia transformó su forma de ver la adoración, ayudándole a comprender que Dios no solo busca nuestra alabanza, sino nuestra total entrega. Además, hay ocasiones en las que los escalofríos llegan como una alerta para protegernos del peligro. Pensemos en el relato de José, quien recibió un sueño que lo instó a huir con María y el niño Jesús para escapar de Herodes. Aunque en este caso la advertencia llegó en forma de sueño, el principio sigue siendo el mismo. Dios utiliza medios extraordinarios para protegernos. Si alguna vez has sentido un escalofrío justo antes de tomar una decisión o caminar por un camino específico, puede ser una invitación divina a detenerte y reconsiderar. Estos momentos nos invitan a desarrollar una relación más profunda con Dios, a buscar su rostro y a prestar atención a las maneras únicas en las que Él se comunica con nosotros. Filipenses 4:6-7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es una confirmación que muchas veces acompaña a los escalofríos espirituales, ayudándonos a discernir que estamos caminando en la dirección correcta. Dios no deja a sus hijos en la oscuridad. Cuando algo tan cotidiano como un escalofrío parece capturar nuestra atención, podría ser una invitación divina a detenernos, escuchar y reflexionar. Como dice en Isaías 30:21, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él. ¿Estamos prestando atención a esas señales? ¿Estamos dispuestos a actuar cuando el Señor nos llama, incluso si su voz nos llega de maneras inesperadas? La próxima vez que sientas un escalofrío extraño, en lugar de ignorarlo, detente y pregunta: Señor, ¿es esto una señal de ti? ¿Qué me quieres mostrar? Puede que te sorprendas al descubrir que esos pequeños momentos están llenos de propósito y significado. Dios utiliza los medios más simples para recordarnos que está cerca, guiándonos, protegiéndonos y hablándonos, porque su amor por nosotros no conoce límites. Este es solo el comienzo de cómo los escalofríos podrían ser, su manera de captar nuestra atención y llevarnos a profundizar en su presencia. La presencia de Dios tiene un impacto tan profundo que es imposible permanecer indiferente ante ella. En el monte Sinaí, cuando Moisés subió para encontrarse con el Señor,
toda la montaña se llenó de humo, y el sonido de una trompeta resonó con tal intensidad que el pueblo tembló de miedo. Éxodo 19:16 relata este momento diciendo: todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Este no fue solo un evento externo, fue una experiencia que tocó tanto el cuerpo como el espíritu de quienes la vivieron. Los escalofríos, en este contexto, no son simplemente una reacción física, son una respuesta al poder tangible de Dios que se manifiesta en nuestro mundo. La Biblia nos muestra que Dios no es un concepto abstracto ni una idea lejana. Su presencia es real y cuando se manifiesta afecta a todo nuestro ser. En el Salmo 16:11, David expresa: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Este versículo nos recuerda que estar en comunión con Dios tiene efectos transformadores que pueden sentirse de manera física, emocional y espiritual. Cuando el Señor se hace presente, nuestro cuerpo responde porque fuimos creados para reconocer su gloria. En la transfiguración de Jesús, registrada en Mateo 17:2-6, los discípulos Pedro, Santiago y Juan experimentaron algo que desafió toda comprensión humana. Mientras Jesús brillaba con una luz divina y Moisés y Elías aparecían junto a él, los discípulos cayeron al suelo, sobrecogidos por un temor reverente. Este temor no era de pánico, sino una respuesta a la majestad de Dios. Fue un momento en el que el cielo y la tierra se encontraron, y el impacto de esa unión se sintió en cada fibra de su ser. Los escalofríos que a menudo experimentamos en momentos de profunda oración o adoración pueden ser un eco de lo que los discípulos sintieron en ese instante: la cercanía de lo divino tocando lo humano. El cuerpo humano es un instrumento diseñado por Dios, y en él convergen las experiencias físicas y espirituales. En 1 Corintios 6:19-20, el apóstol Pablo afirma: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Este versículo no solo habla de cómo debemos cuidar nuestro cuerpo, sino también de cómo Dios puede usarlo para comunicarse con nosotros. Cuando sentimos un escalofrío en medio de una adoración sincera, podría ser una forma en la que el Espíritu nos recuerda que somos su templo, que su presencia habita en nosotros. El libro de Hechos narra cómo, en Pentecostés, los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. El viento recio que llenó la casa, junto con las lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, no solo fueron señales externas, también fueron experiencias internas que transformaron sus vidas para siempre. Hechos 2:4 dice: de repente vino del cielo un ruido como de un viento recio que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, posándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este momento no solo marcó el inicio de la Iglesia, sino que también nos muestra cómo Dios interactúa con nuestra humanidad para revelarnos su poder y propósito. Cuando Dios se acerca, su presencia no solo llena un espacio, transforma todo lo que toca. En Isaías 6:1-5, el profeta describe su visión del Señor sentado en su trono, con el templo lleno de humo y los serafines proclamando su santidad. Isaías quedó impactado, no solo por lo que vio, sino también por lo que sintió. Su reacción inmediata fue reconocer su propia indignidad y necesidad de purificación. Este pasaje nos enseña que, cuando Dios se manifiesta, su gloria nos lleva a un lugar de reverencia y humildad. Y esa experiencia puede ser tan abrumadora que nuestro cuerpo responde con temblores o escalofríos. En el Nuevo Testamento encontramos otra poderosa interacción con la presencia de Jesús que ilustra este punto. Cuando la mujer con flujo de sangre tocó el manto de Jesús, inmediatamente fue sanada. Marcos 5:30
relata que Jesús sintió que poder había salido de él. Aunque no se mencionan escalofríos específicamente, este pasaje destaca cómo la interacción entre lo divino y lo humano puede ser experimentada de manera tangible. La sanidad no fue solo un evento físico, fue un encuentro espiritual que transformó su vida para siempre. Los salmos nos invitan constantemente a experimentar la cercanía de Dios de manera personal. En el Salmo 46:10 se nos dice: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Esta invitación a estar quietos no es una sugerencia para desconectarnos del mundo, sino una oportunidad para abrirnos a la experiencia de su presencia. En estos momentos de quietud, cuando el Espíritu de Dios nos envuelve, nuestras almas encuentran paz y nuestros cuerpos pueden reaccionar con escalofríos, temblores o incluso lágrimas. No es algo que deba temerse o ignorarse, sino algo que debemos recibir con gratitud, porque es una señal de que Dios está obrando en nosotros. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan describe visiones de la gloria celestial que lo dejaron sin palabras. En Apocalipsis 1:17 dice: «Cuando le vi, caí como muerto a sus pies». Esta reacción no fue un acto deliberado, sino una respuesta involuntaria al encuentro con la presencia de Cristo resucitado. Este relato nos muestra que, cuando estamos ante la majestad de Dios, nuestras emociones y nuestro cuerpo no pueden permanecer indiferentes. Estos momentos en los que sentimos la presencia de Dios de manera tangible son una invitación a profundizar en nuestra relación con Él. No se trata solo de buscar experiencias emocionales o físicas, sino de reconocer que somos seres integrales, creados para adorar con todo nuestro ser. Deuteronomio 6:5 nos exhorta: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas». Esto incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestro cuerpo, porque cada parte de nosotros fue diseñada para glorificar a nuestro Creador. Dios no está limitado por nuestras expectativas o definiciones. Puede manifestarse en lo extraordinario, como lo hizo con Moisés en la zarza ardiente, pero también puede tocar nuestros corazones en el silencio de una oración o en el simple acto de alzar nuestras manos en adoración. Los escalofríos, en este contexto, pueden ser una expresión de que estamos conectando con algo mucho más grande que nosotros mismos, la presencia viva de Dios. A medida que profundizamos en esta verdad, es crucial recordar que estas experiencias no son un fin en sí mismas, sino un medio para acercarnos a Dios. El propósito final de sentir su presencia es transformarnos, llevarnos a un lugar de rendición y alinearnos con su voluntad. En Romanos 12:1, Pablo nos llama a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y agradables a Dios, como nuestra adoración espiritual. Este acto de entrega completa incluye cada experiencia, cada sensación y cada reacción que tengamos al estar en su presencia. La presencia de Dios es un recordatorio constante de que no estamos solos, de que Él está con nosotros en cada momento de nuestras vidas. Cuando sentimos un escalofrío que nos eriza la piel en medio de la adoración, la oración o la lectura de su palabra, es una oportunidad para detenernos, reflexionar y reconocer que el Rey de Reyes está presente. Es una invitación a responder con gratitud, reverencia y amor, sabiendo que estamos participando en algo eterno y divino. En cada experiencia de su presencia, ya sea un susurro en el alma o un estremecimiento en el cuerpo, Dios está llamándonos a un encuentro más profundo con Él. Es un recordatorio de que somos parte de su plan eterno y de que su Espíritu está activo, guiándonos y transformándonos día a día. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es tan profunda que muchas veces trasciende nuestra capacidad de comprensión. La Biblia describe su acción como algo que toca tanto el corazón como el espíritu, llevando transformación y dirección. Jesús prometió que el Espíritu sería nuestro guía, ayudándonos a discernir la verdad y recordándonos todo lo que Él nos enseñó.
En Juan 14:26, Jesús dijo: Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta promesa no es solo una declaración de esperanza, sino una realidad que muchos han experimentado. El Espíritu Santo no solo habita en nosotros, sino que también nos comunica su presencia de maneras que no siempre entendemos, y los escalofríos pueden ser una de esas señales. A lo largo de las Escrituras, vemos cómo el Espíritu Santo trabaja directamente en la vida de las personas, usando su poder para revelar verdades, impartir dones y guiar hasta los hijos de Dios. En el día de Pentecostés, los discípulos recibieron el Espíritu en una manifestación poderosa que cambió por completo el curso de sus vidas. No solo hablaron en lenguas, sino que también se llenaron de una valentía y claridad que antes no poseían. Hechos 2:4 describe cómo todos fueron llenos del Espíritu Santo. Este evento demuestra que la obra del Espíritu no es algo que pase desapercibido. Aunque su manifestación puede variar, siempre tiene un propósito claro: acercarnos a Dios, equiparnos para su obra y transformarnos desde dentro. Cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, es común que el cuerpo reaccione de alguna manera. El apóstol Pablo explicó esta conexión al decir que nuestro cuerpo es templo del Espíritu. Esto significa que nuestras emociones y sensaciones físicas pueden reflejar su obra en nosotros. En momentos de adoración profunda, oración ferviente o incluso en medio de la lectura de la palabra, el Espíritu puede tocar nuestro interior de tal manera que nuestra piel se erice o que sintamos una paz abrumadora que supera todo entendimiento. Filipenses 4:7 nos asegura que esta paz guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. El Espíritu Santo no actúa de manera arbitraria. Cada intervención tiene un propósito divino. En Isaías 11:2 se enumeran las características del Espíritu: espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Estas cualidades nos ayudan a entender que, cuando experimentamos algo fuera de lo común, como un escalofrío en un momento espiritual, no es algo sin sentido, sino una señal de que Dios está obrando en ese instante. Uno de los aspectos más notables del Espíritu Santo es su capacidad para consolarnos en los momentos de mayor necesidad. En el libro de Romanos, Pablo explica que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué orar. Romanos 8:26 dice: El Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este pasaje nos muestra que la acción del Espíritu no siempre es algo que podamos explicar, pero es siempre efectiva y transformadora. Los escalofríos pueden ser una de esas manifestaciones físicas de la obra consoladora del Espíritu, recordándonos que no estamos solos y que Dios está con nosotros, incluso en las pruebas más difíciles. La sensibilidad al Espíritu Santo es algo que se cultiva con el tiempo. Cuando pasamos tiempo en su presencia, en oración y en su palabra, aprendemos a reconocer su voz y su guía. En Juan 10:27, Jesús dijo: Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este versículo no solo habla de la capacidad de escuchar, sino también de la intimidad de una relación con Dios. Al igual que una oveja reconoce la voz de su pastor, nosotros podemos aprender a identificar cuando el Espíritu nos está hablando, ya sea a través de un susurro en el alma, un versículo que salta de las páginas de la Biblia o incluso un escalofrío que parece llegar en el momento justo. El Espíritu Santo también nos recuerda constantemente nuestra identidad como hijos de Dios. Romanos 8:16 dice: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio no siempre es verbal. A veces es una sensación profunda de seguridad, de pertenencia, o incluso una emoción que eriza nuestra piel
al darnos cuenta de que somos amados y aceptados por el Creador del universo. Este tipo de experiencia puede ser tan impactante que nos deja marcados para siempre, fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. En la Biblia, también vemos ejemplos de cómo el Espíritu Santo prepara a los creyentes para cumplir con sus propósitos divinos. Antes de que Jesús comenzara su ministerio público, fue bautizado por Juan el Bautista, y el Espíritu descendió sobre él como paloma. En ese momento, una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Mateo 3:17. Aunque este evento fue único en la historia, refleja cómo el Espíritu Santo puede confirmar nuestro llamado y darnos la fortaleza necesaria para cumplirlo. Así como Jesús fue empoderado para su misión, el Espíritu Santo también nos equipa y nos recuerda que no enfrentamos nuestros desafíos solos. Otra manera en la que el Espíritu Santo actúa es guiándonos hacia la verdad. Jesús prometió que el Espíritu nos enseñaría todas las cosas y nos recordaría todo lo que Él nos ha dicho. Esto incluye momentos en los que, mientras meditamos en un pasaje bíblico o escuchamos una enseñanza, algo se enciende en nuestro interior y cobramos una nueva comprensión de la palabra. Este encender espiritual a menudo puede venir acompañado de una sensación física, como un escalofrío o una calidez en el corazón, que nos confirma que el Espíritu está iluminando nuestras mentes para entender las verdades de Dios. El libro de Gálatas nos da una idea de cómo podemos identificar la obra del Espíritu en nuestras vidas. En Gálatas 5:22-23, Pablo enumera el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades no solo son el resultado de vivir bajo la guía del Espíritu, sino también una evidencia de su presencia activa en nosotros. Cuando sentimos escalofríos en un momento de adoración o meditación, podría ser una señal de que el Espíritu está cultivando en nosotros esos frutos, especialmente cuando su presencia nos lleva a experimentar paz y gozo profundos. Además de guiarnos, el Espíritu Santo también nos capacita con dones espirituales para edificar a la Iglesia y cumplir con nuestra misión en el mundo. En 1 Corintios 12, 4-7, Pablo dice: «Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios quien hace todas las cosas en todos». Estos dones son manifestaciones del Espíritu. Aunque su propósito principal es glorificar a Dios y bendecir a otros, también sirven como recordatorio de que su presencia está activa en nosotros. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta, su obra no es algo que podamos ignorar. Nos llama, nos transforma y nos equipa para vivir una vida que glorifique a Dios. En cada uno de estos momentos, ya sea un susurro, un escalofrío o un pensamiento inesperado que nos llena de paz, Dios nos está invitando a profundizar en nuestra relación con Él, a confiar más y a caminar con fe en el propósito que nos ha sido dado. El Espíritu Santo es la prueba viva de que Dios está presente, obrando en y a través de nosotros, transformando nuestras vidas para reflejar su gloria. La capacidad de discernir entre lo espiritual y lo emocional es un aspecto esencial en nuestra relación con Dios. Vivimos en un mundo lleno de estímulos, donde nuestras emociones son fácilmente influenciadas por situaciones externas, recuerdos o incluso el ambiente a nuestro alrededor. Sin embargo, la obra de Dios se mueve en un plano más profundo, donde su voz y su dirección no están sujetas a las fluctuaciones de nuestras emociones, sino que están ancladas en su verdad eterna. En Jeremías 17:9 se nos advierte: «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá?». Este versículo nos recuerda que nuestras emociones, aunque importantes, no siempre son confiables para guiarnos en asuntos espirituales. Es en este contexto donde debemos aprender a discernir cuándo algo viene de Dios
y cuándo proviene simplemente de nuestro corazón o de influencias externas. Los escalofríos, al ser una respuesta física, pueden surgir tanto por un estímulo emocional como por una experiencia espiritual genuina. Aquí radica la importancia de desarrollar un discernimiento que nos permita reconocer la diferencia. La Biblia nos da una herramienta invaluable para esta tarea: su palabra. Hebreos 4:12 describe las Escrituras como viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que todo lo que experimentemos debe pasar por el filtro de la palabra de Dios, pues ella tiene el poder de revelar la verdadera naturaleza de nuestras experiencias. El discernimiento espiritual no es un don reservado para unos pocos. Es una habilidad que Dios desea que todos sus hijos desarrollen, porque nos permite navegar las complejidades de la vida con sabiduría y claridad. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Al buscar constantemente la guía de Dios, permitimos que su Espíritu nos dirija, enseñándonos a distinguir entre lo que es temporal y lo que es eterno, entre lo que es humano y lo que es divino. Los escalofríos, como una experiencia física, pueden ser especialmente engañosos si no somos cuidadosos. Nuestro cuerpo responde naturalmente a emociones fuertes, como la alegría, el miedo o la tristeza, y es fácil atribuir estas respuestas a un origen espiritual sin examinarlas a fondo. Por ejemplo, en la adoración, la combinación de música, palabras poderosas y un ambiente emotivo puede crear una atmósfera en la que nuestras emociones se elevan. Pero, ¿cómo saber si lo que sentimos es realmente una obra del Espíritu Santo? La clave está en observar los frutos que produce esa experiencia. En Gálatas 5, 22, 23, Pablo nos da una lista de los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si un escalofrío nos lleva a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, a sentir paz en medio de una tormenta o a renovar nuestro compromiso con Él, entonces es probable que sea una manifestación del Espíritu. Sin embargo, si lo que experimentamos nos deja confundidos, ansiosos o centrados únicamente en nosotros mismos, es necesario evaluar si proviene de Dios o si es simplemente una reacción emocional. Dios no es autor de confusión, sino de paz, como se nos recuerda en 1 Corintios 14, 33. Su obra siempre trae claridad, dirección y un sentido de propósito, incluso en los momentos más difíciles. En la Biblia encontramos numerosos ejemplos de cómo Dios se comunica de manera clara y específica. Cuando Samuel era un niño y escuchó la voz de Dios por primera vez, no la reconoció de inmediato. Pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que éste le enseñó a responder correctamente. En 1 Samuel 3:10 leemos que Samuel finalmente dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Este relato nos muestra que incluso aquellos que están cerca de Dios necesitan aprender a discernir su voz entre los muchos sonidos y distracciones que nos rodean. Otro ejemplo claro de discernimiento lo vemos en la vida de Nehemías. Cuando sintió la carga de reconstruir los muros de Jerusalén, no se apresuró a actuar basándose en sus emociones. En lugar de eso, pasó tiempo en oración y ayuno, buscando la confirmación de Dios antes de dar cualquier paso. Nehemías 1:4-11 relata cómo su oración incluyó confesión, adoración y una solicitud específica de dirección divina. Este enfoque nos enseña que, antes de atribuir un escalofrío o cualquier otra experiencia a Dios, debemos buscar su guía en oración y permitir que su Espíritu confirme su voluntad en nuestro corazón. La oración es una herramienta esencial en el discernimiento espiritual.
En Filipenses 4, 6, 7 se nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Este pasaje destaca que la paz de Dios es un indicador de su obra en nuestra vida. Si después de orar sentimos una paz que no puede explicarse por las circunstancias, podemos confiar en que Dios está obrando. El discernimiento también implica paciencia. En un mundo que valora la inmediatez, esperar en Dios puede ser un desafío, pero es una parte crucial de aprender a reconocer su voz. En Habacuc 2:3, el profeta escribe: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Esto nos recuerda que Dios opera en su tiempo perfecto, y nuestra tarea es confiar en Él mientras esperamos su dirección. El Espíritu Santo, quien habita en nosotros, nos ayuda a desarrollar este discernimiento a medida que nos sometemos a su obra transformadora. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta renovación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de una relación constante con Dios y un compromiso diario de buscar su voluntad. Cuando aprendemos a discernir entre lo espiritual y lo emocional, no solo crecemos en nuestra relación con Dios, sino que también nos volvemos más sensibles a su obra en el mundo. Podemos reconocer su mano en las pequeñas cosas, en los encuentros aparentemente casuales, en las palabras de un amigo o incluso en los momentos de silencio. En Salmos 46:10 se nos invita: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta quietud nos permite escuchar su voz y distinguirla de todo lo demás. Dios no nos deja solos en este proceso. Su palabra, su espíritu y su iglesia son recursos que Él ha provisto para guiarnos. En 1 Juan 4:1 se nos advierte: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esta advertencia subraya la importancia de evaluar cuidadosamente cada experiencia, no solo confiando en nuestras emociones, sino buscando confirmación en la verdad de Dios. Los escalofríos, cuando son una señal de su presencia, nos llevan a un lugar de adoración y reverencia. Nos recuerdan que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que servimos a un Dios vivo que está activo en nuestras vidas. Pero para entender completamente estas experiencias, debemos ser intencionales en buscar su dirección, cultivando una sensibilidad espiritual que nos permita reconocer su obra en medio de un mundo lleno de distracciones. El discernimiento no es solo una habilidad, es un don que Dios nos da para que podamos vivir en su propósito y caminar en su verdad. Es un proceso continuo, un viaje en el que aprendemos a escuchar su voz con claridad y a responder con fe. En este camino, cada escalofrío, cada susurro, cada palabra de la Escritura se convierte en un recordatorio de su amor y su deseo de estar en comunión con nosotros. La fe no es simplemente una idea abstracta o un conjunto de creencias. Es una fuerza viva que moldea cada aspecto de nuestra relación con Dios. En Hebreos 11:1 se describe la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo encapsula cómo nuestra fe nos conecta con las promesas de Dios, incluso cuando no podemos percibirlas con nuestros sentidos. Los escalofríos, como una reacción física, pueden actuar como un recordatorio visible de una verdad invisible. Dios está presente y activo en nuestras vidas, fortaleciéndonos en medio de la incertidumbre. A través de la palabra, Dios revela constantemente su deseo de que confiemos en Él, no solo en los momentos de claridad,
sino también en los de duda y confusión. Cuando sentimos un escalofrío en medio de la adoración, la oración o la meditación, no es un fenómeno aislado, sino una señal de que el Espíritu Santo está obrando en lo profundo de nuestro ser. Filipenses 4:7 nos asegura que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz es el ancla que sostiene nuestra fe, recordándonos que Dios está en control, incluso cuando nuestras circunstancias parecen estar fuera de nuestro alcance. En las Escrituras, la fe se presenta como un fundamento esencial para nuestra relación con Dios. Hebreos 11 está lleno de ejemplos de hombres y mujeres que al caminar por fe experimentaron la intervención divina de maneras que transformaron sus vidas y la historia de su pueblo. Desde Noé construyendo un arca en obediencia a una instrucción aparentemente absurda, hasta Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, cada uno de estos actos de fe fue acompañado por una respuesta tangible de parte de Dios. Aunque los escalofríos no se mencionan explícitamente en estos relatos, la forma en que Dios reafirma su presencia en medio de nuestras pruebas nos recuerda que su Espíritu está con nosotros, guiándonos y sosteniéndonos. La Biblia nos muestra que la fe no siempre es fácil. En ocasiones, exige caminar en obediencia sin saber exactamente a dónde nos llevará Dios. Génesis 12:1 describe cómo Dios le dijo a Abraham: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré». Este llamado no vino acompañado de una explicación detallada, sino de una promesa. Abraham tuvo que confiar en que la palabra de Dios era suficiente, aunque el camino adelante estuviera lleno de incertidumbre. En este sentido, los momentos en los que sentimos escalofríos espirituales pueden ser una forma en la que Dios nos recuerda su fidelidad, asegurándonos que, aunque no veamos el cuadro completo, Él está obrando a nuestro favor. El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 5:7 que por fe andamos, no por vista. Esta declaración resalta la naturaleza de nuestra relación con Dios. No se basa en lo que podemos percibir con nuestros ojos, sino en la confianza en su carácter y sus promesas. Los escalofríos, aunque tangibles, no son el objetivo final de nuestra fe, sino un recordatorio de que estamos en comunión con un Dios que está más allá de nuestras limitaciones físicas. Estos momentos pueden servir como un impulso para profundizar en nuestra dependencia de Él, buscando su dirección en cada aspecto de nuestras vidas. En la adoración, esta verdad se hace evidente. Cuando elevamos nuestras voces, corazones y mentes a Dios, su Espíritu se mueve en nosotros, produciendo una respuesta que puede sentirse en lo más profundo de nuestro ser. Juan 4:24 dice: «Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». Esta forma de adoración no se limita a palabras o acciones externas, sino que involucra todo nuestro ser, incluidas nuestras emociones y reacciones físicas. Los escalofríos pueden ser una señal de que estamos entrando en un espacio sagrado, un lugar donde lo divino y lo humano se encuentran. Sin embargo, es importante recordar que nuestra fe no debe depender de sensaciones físicas o experiencias emocionales. En Mateo 14, 29, 31, Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, pero comienza a hundirse cuando aparta su mirada de él y se enfoca en las olas. Este pasaje nos enseña que, aunque Dios puede usar nuestras experiencias para fortalecer nuestra fe, debemos mantener nuestros ojos fijos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2. Dios no solo usa los escalofríos para recordarnos su presencia, sino también para confirmarnos su propósito. Jeremías 29:11 proclama: «Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza». Este versículo nos asegura que cada interacción que tenemos con Dios, ya sea a través de su palabra, su espíritu
o incluso nuestras experiencias físicas, está diseñada para alinearnos con el plan que Él tiene para nosotros. El Salmo 23 nos presenta una imagen poderosa de cómo Dios guía a su pueblo. Versículo tras versículo, David declara su confianza en la protección y provisión de Dios, incluso en los momentos más oscuros. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 23:4. Esta certeza de que Dios está presente, incluso en medio de las pruebas, es una verdad que nuestra fe necesita recordar constantemente. Los escalofríos que podemos sentir en un momento de oración o reflexión son, en muchos casos, un eco de esta promesa. El Señor está con nosotros, infundiéndonos aliento y fortaleza. La Escritura también nos muestra que, cuando caminamos en fe, experimentamos una conexión más profunda con Dios. En Santiago 4:8, se nos invita a acercarnos a Él con la promesa de que Él también se acercará a nosotros. Este acercamiento no siempre es evidente en lo externo, pero produce un cambio interno que transforma nuestra perspectiva y nuestras prioridades. Al sentir su cercanía, nuestra fe se fortalece, no porque entendamos todo lo que está sucediendo, sino porque confiamos en su amor y su soberanía. La paz, que acompaña la obra de Dios en nuestras vidas, es un testimonio de su espíritu en acción. En Isaías 26:3 se dice: Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo refleja cómo la fe nos ancla en la verdad de que Dios está a cargo, incluso cuando nuestras circunstancias son inciertas. Los escalofríos que sentimos en momentos espirituales pueden ser una manifestación de esta paz, un recordatorio de que estamos seguros en las manos del Creador. El apóstol Juan, en sus visiones registradas en el libro de Apocalipsis, experimentó de primera mano el poder y la gloria de Dios. En Apocalipsis 1:17, al ver a Jesús glorificado, Juan escribe: Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Este encuentro no solo dejó una impresión espiritual, sino que también impactó profundamente su ser físico. De manera similar, cuando nuestra fe nos lleva a encontrarnos con la presencia de Dios, nuestras reacciones pueden reflejar esa conexión, reafirmando su obra en nosotros y fortaleciendo nuestra confianza en Él. En cada experiencia que Dios permite en nuestras vidas, su propósito es claro: acercarnos a Él y moldearnos a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29 nos recuerda que hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Los escalofríos que sentimos en su presencia no son un fin en sí mismos, sino un medio por el cual Dios nos llama a profundizar en nuestra fe, a confiar en su plan y a vivir de acuerdo con su propósito eterno. Responder al llamado de Dios es uno de los mayores privilegios que puede experimentar cualquier creyente. Cuando sentimos un escalofrío que nos eriza la piel en un momento espiritual, no es simplemente una reacción física. Es una invitación divina a detenernos, escuchar y actuar. Dios, en su infinita sabiduría, sabe cómo captar nuestra atención de maneras únicas, utilizando incluso algo tan sencillo como una sensación para recordarnos que estamos en su presencia y que nos llama a una respuesta. En Isaías 6:8, el profeta escucha la voz del Señor que dice: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Su respuesta inmediata fue: heme aquí, envíame a mí. Este es el corazón de lo que significa responder a los momentos en los que Dios nos habla. Un acto de disposición y obediencia que transforma nuestras vidas. A lo largo de la historia bíblica, vemos cómo Dios llama a personas comunes para cumplir propósitos extraordinarios. Desde Moisés frente a la zarza ardiente, hasta los pescadores que dejaron sus redes para seguir a Jesús, cada llamado divino requiere una respuesta. Los escalofríos que podemos experimentar en un momento de oración o adoración
pueden ser parte de ese llamado, un recordatorio de que Dios está hablando y que nuestra tarea es escuchar con atención. En Juan 10:27, Jesús dice: «Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen». Este versículo encapsula la relación íntima que el Señor desea con nosotros, donde su voz nos guía y nuestra obediencia nos lleva a caminar en su voluntad. Responder a ese llamado no siempre es fácil. Muchas veces implica dejar atrás nuestras propias agendas, nuestros miedos y nuestras dudas. En Lucas 9:23, Jesús declara: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame». Este acto de negarnos a nosotros mismos es un paso esencial para alinearnos con el propósito de Dios. Cuando sentimos su toque en nuestra vida, ya sea a través de un escalofrío o de una profunda convicción en nuestro corazón, estamos siendo invitados a participar en algo mucho más grande que nosotros mismos. Dios no nos llama sin antes equiparnos. En Éxodo 4:10-12, Moisés expresa su inseguridad diciendo: «Oh Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua». Sin embargo, Dios responde con una promesa poderosa: «Yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar». Este relato nos recuerda que, cuando Dios nos llama, Él mismo nos capacita para cumplir su propósito. Los escalofríos que podemos sentir al escuchar su voz son un recordatorio de que no estamos solos, de que su Espíritu está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. La obediencia a Dios no siempre significa entender cada detalle de lo que Él nos está pidiendo. Muchas veces requiere que demos pasos de fe en completa confianza de que su plan es perfecto. En Hebreos 11:8 se describe cómo Abraham obedeció el llamado de Dios para ir a un lugar que recibiría como herencia, sin saber a dónde iba. Este tipo de fe, que confía en la dirección de Dios aun cuando el camino no está claro, es lo que nos permite responder a su llamado con valentía. La respuesta al llamado de Dios también incluye un corazón dispuesto a ser moldeado. Jeremías 18b presenta la metáfora del alfarero y el barro, mostrando cómo Dios trabaja en nuestras vidas para formarnos según su voluntad. Como barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, casa de Israel. Este proceso de ser moldeados puede incluir desafíos y pruebas, pero cada uno de ellos tiene un propósito: prepararnos para cumplir con el plan divino que Dios ha diseñado específicamente para nosotros. En Romanos 12:1, Pablo exhorta a los creyentes a presentar sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, como su verdadero acto de adoración. Este llamado a la entrega total no es algo que se hace una sola vez, sino un compromiso diario de vivir en obediencia y disposición. Cuando sentimos que Dios nos está llamando, ya sea a través de un escalofrío o una convicción profunda, debemos responder con este tipo de entrega total, reconociendo que nuestras vidas le pertenecen a Él. La oración juega un papel crucial en este proceso. En Filipenses 4:6-7 se nos anima a llevar todas nuestras peticiones delante de Dios, con acción de gracias, y se nos promete que su paz guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. A través de la oración, no solo presentamos nuestras necesidades, sino que también buscamos la confirmación y dirección de Dios. Cuando sentimos su toque, debemos acudir a Él en oración, pidiendo claridad y fortaleza para obedecer su llamado. El libro de los Hechos está lleno de ejemplos de cómo la iglesia primitiva respondió al llamado de Dios con valentía y determinación. En Hechos 13:2, mientras adoraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Este momento de dirección divina llevó a la expansión del Evangelio a través de las misiones de Pablo y Bernabé.
aunque este llamado comenzó en un tiempo de adoración y oración, la obediencia de los apóstoles fue lo que permitió que el plan de Dios se llevara a cabo. Responder al llamado de Dios también implica confiar en su tiempo perfecto. En Eclesiastés 3:1 se nos dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Aunque podamos sentir urgencia en un momento específico, debemos recordar que Dios está orquestando cada detalle de nuestra vida para que su plan se cumpla en el momento adecuado. La palabra de Dios es nuestra guía más segura para discernir su voluntad y responder a su llamado. En Salmos 119:105 se describe su palabra como lámpara a mis pies y luz en mi camino. Cuando sentimos su toque, debemos recurrir a las Escrituras para confirmar su dirección y asegurarnos de que estamos actuando en alineación con su verdad. Responder al llamado de Dios no siempre es fácil, pero es el camino hacia una vida llena de propósito y significado. En Mateo 28:19-20, Jesús da la gran comisión a sus discípulos, diciéndoles: «Id y haced discípulos a todas las naciones. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Esta promesa de su presencia nos asegura que, cuando respondemos a su llamado, nunca caminamos solos. Cada experiencia que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito, incluso los escalofríos que sentimos en momentos espirituales. Son un recordatorio tangible de que su Espíritu está obrando, guiándonos hacia una mayor comunión con Él y un mayor compromiso con su obra. Responder a estos momentos con fe y obediencia nos permite participar en el plan eterno de Dios, siendo testigos de su poder y su gloria en nuestras vidas. Cuando somos sensibles a su dirección y respondemos a su llamado con un corazón dispuesto, no solo somos transformados, sino que también impactamos las vidas de quienes nos rodean. Dios no nos llama para vivir aislados, sino para ser luz en el mundo, llevando su mensaje de amor y salvación a todos los rincones. Cada escalofrío, cada toque de su Espíritu, es una invitación a cumplir este propósito divino con valentía y fe. La forma en que Dios elige comunicarse con nosotros trasciende cualquier limitación humana. Cada encuentro, cada señal y cada momento en el que sentimos su toque, como esos escalofríos que parecen venir de lo profundo de nuestro ser, son recordatorios de que su presencia es viva y activa. Sin embargo, para entender estas experiencias y responder a ellas, es crucial que renovemos nuestra percepción del mundo espiritual y aprendamos a ver cada detalle de nuestra vida como parte del plan divino. Dios no trabaja al azar. Cada señal que nos da está cargada de propósito. En Amós 3:7 leemos: «Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas». Esto significa que su intención es que estemos atentos y dispuestos a recibir su dirección. A menudo buscamos respuestas grandiosas, pero Dios elige lo sutil para hablar a nuestros corazones, recordándonos que su poder no necesita manifestaciones espectaculares para ser real. Los escalofríos, esas reacciones que podemos experimentar en momentos espirituales, nos invitan a prestar atención a lo que el Espíritu está revelando en lo más profundo de nuestro ser. El concepto de estar alerta a las señales de Dios no se limita a nuestras experiencias personales. Es parte de un llamado mayor a vivir en constante comunión con Él. En Mateo 26:41, Jesús instruye a sus discípulos: «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este llamado a velar no solo se refiere a evitar el pecado, sino también a mantener nuestros corazones abiertos a la dirección divina. Los escalofríos que sentimos en momentos inesperados pueden ser una forma en la que el Espíritu nos invita a recordar esta instrucción, llevándonos a un estado de alerta espiritual que nos conecta más profundamente con su voluntad. Hay algo poderoso en reconocer que estos momentos no son casuales.
Dios nos llama a desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita captar incluso los mensajes más sutiles. En 1 Reyes 19, 11, 12, el profeta Elías experimenta una serie de fenómenos impresionantes: un gran viento, un terremoto y un fuego. Sin embargo, no fue en ninguno de estos eventos donde encontró a Dios, sino en un silbo apacible y delicado. Este pasaje subraya una verdad esencial. Dios no siempre se manifiesta de la manera que esperamos. Lo hace en los detalles, en lo sutil, en lo que a menudo pasa desapercibido para los sentidos humanos. Cuando sentimos ese escalofrío que eriza nuestra piel, puede ser un eco de lo que experimentó Elías en ese encuentro con el Señor. Es una llamada a detenernos, a escuchar, a reflexionar. En un mundo lleno de ruido y distracciones, estos momentos son una oportunidad para alejarnos del caos y acercarnos a la quietud de su presencia. Dios nos está enseñando que no necesitamos grandes señales para reconocer su obra. Su voz puede ser tan suave como un susurro, pero siempre tiene el poder de transformar nuestras vidas. Además de la quietud, estos momentos también nos enseñan a valorar la interconexión de nuestras emociones, nuestras sensaciones físicas y nuestra vida espiritual. El cuerpo humano, diseñado por Dios, es un reflejo de su creación perfecta. En Génesis 2:7 se nos dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Este acto creador nos recuerda que somos más que carne y hueso. Llevamos el aliento divino, y nuestras experiencias físicas, como los escalofríos, son una manifestación de esa conexión con lo eterno. Sin embargo, el propósito de estos momentos no es simplemente hacernos sentir. Es guiarnos hacia una vida más profunda en Cristo, una vida que refleje su carácter y su amor al mundo. En Juan 15:5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Permanecer en él implica estar atentos a cada manera en que él elige hablarnos y permitir que esas experiencias nos transformen desde dentro para que podamos llevar fruto en su reino. El impacto de responder a estas señales de Dios no se limita a nuestra vida personal. También tiene un alcance eterno. Cada vez que obedecemos su voz, nos convertimos en parte de su obra redentora en el mundo. En Isaías 55, 10, 11, se nos asegura que su palabra no vuelve vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo que la envié. Los escalofríos que sentimos en su presencia pueden ser una confirmación de que su palabra está viva y activa, obrando no solo en nosotros, sino a través de nosotros. Además, estos momentos nos invitan a participar activamente en la adoración. En el libro de Apocalipsis se describe cómo los seres celestiales adoran sin cesar al Cordero, diciendo: Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Apocalipsis 4, 8. Los escalofríos que podemos sentir en un momento de adoración son una pequeña muestra de lo que significa estar en la presencia del Santo. Nos conectan con la adoración celestial y nos recuerdan que nuestra alabanza no es solo un acto terrenal, sino parte de algo mucho más grande. Este reconocimiento de lo eterno nos lleva a vivir con un propósito renovado. En Efesios 2:10, Pablo escribe: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada experiencia en la que sentimos el toque de Dios, ya sea a través de un escalofrío, un susurro en el alma o una convicción profunda, nos está guiando hacia esas buenas obras que Él preparó para nosotros. Finalmente, estos momentos nos recuerdan que somos profundamente amados. En Romanos 8, 38, 39, Pablo declara:
Estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni demonios, ni lo presente ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los escalofríos que experimentamos en su presencia son una prueba tangible de este amor. No estamos solos, estamos siendo sostenidos por el Creador del universo, quien se deleita en revelarse a nosotros de maneras únicas y personales. A medida que concluimos este tema, queda claro que estos escalofríos no son simples reacciones, sino invitaciones. Nos llaman a acercarnos más a Dios, a responder con fe, a vivir con propósito y a reflejar su amor al mundo. Cada momento en el que sentimos su toque es un recordatorio de que servimos a un Dios vivo que está presente en cada detalle de nuestra existencia. Nuestra tarea es sencilla: abrir nuestros corazones, escuchar su voz y seguir su dirección con confianza y obediencia.